Buenas tardes. Gracias a los que se conectan en este momento por su interés en este webinar. Un tema muy interesante, todo el tema del crowdfunding en Colombia todavía muy incipiente, con casos muy exitosos que mostrar, pero todavía con mucho por qué desarrollar. El objetivo de hoy es dar unos conceptos básicos sobre esta figura de financiamiento, digamos una herramienta, una plataforma de financiamiento que tiene antecedentes muy remotos por allá de la década del siglo XVIII, pero con una gran incidencia con posterioridad a la crisis del 2008 en los mercados financieros a nivel mundial. Entonces, el evento lo vamos a estructurar en 4 momentos. En el primer momento vamos a hablar de algunos antecedentes de esta figura y unas particularidades que tiene la misma. Vamos a hablar de la estructura del modelo de financiación. Vamos a hablar de los tipos de financiación o los tipos de crowdfunding pues, que han sido reconocidos, y ahí nos vamos a detener un poco en los aspectos regulatorios, y avanzaremos con la operatividad como tal de este mecanismo de financiación. Ese va a ser el ejercicio que vamos a realizar, y de pronto haremos una mención a los riesgos que tiene el mismo modelo, como cualquier riesgo de negocio, y mucho más un riesgo de financiación, en una operación pues de financiación. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de dar es una definición, un concepto por lo menos del crowdfunding. El sistema jurídico colombiano, a través de la expedición del decreto 1357 del 2018, da una definición de que es una financiación colaborativa donde hay una plataforma de por medio que pone en comunicación a un inversionista y a un receptor de esa inversión. Digamos que en términos generales, el crowdfunding es un mecanismo de financiación colaborativo que permite diversificar y democratizar las inversiones, porque tiene dos principios fundamentales. El primero es que la financiación se hace con muy bajos montos, y segundo, que son múltiples los inversionistas en estos proyectos. Entonces, si permite una inversión con un monto muy bajo, eso exige que tengamos muchas personas que estén dispuestas a financiar el proyecto objeto de esa colaboración en términos de financiación. Digamos que ese es un aspecto inicial. Uno podría decir, un crowdfunding es una natillera en un negocio que uno hace con la familia para un proyecto. Sí, eso es un crowdfunding. Es una financiación colaborativa. Nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos de crowdfunding, y que el sistema jurídico colombiano, y por medio de la Superintendencia Financiera, como ente de control y fiscalización de la actividad financiera en Colombia, pues ha venido regulando esta actividad. En esa pluralidad de inversionistas que les permite tener unas contribuciones pequeñas, va intrínsecamente reflejado dos aspectos. Una es la diversificación del riesgo, es decir, yo como pequeño inversionista puedo poner un pequeño capital que tenga disponible en una inversión, y como somos múltiples los inversionistas que estamos dispuestos en ese proyecto, digamos que el riesgo de ese negocio se diluye entre todos los inversionistas. Planteo un ejemplo. Un proyecto necesita 100 millones de pesos. Si esos 100 millones de pesos los pone un solo inversionista, si lo ponen dos, pues digamos que la participación que tiene cada uno de perder su capital implica un mayor riesgo en la operación. Pero si esos 100 millones de pesos los ponemos 100 personas, cada uno poniendo de a 100.000 pesos, pues para cada uno de esos inversionistas
el riesgo es muy mínimo de que ese capital se pierda. O sea, patrimonialmente, hablando individualmente del patrimonio de cada uno, 100.000 pesos que afecte mi patrimonio, pues resulta no ser tan significativo, pero si pierdo los 50 o los 100 millones de pesos por haber sido uno de los dos inversionistas, el único inversionista del proyecto, digamos que asume un mayor riesgo de ver afectado, en caso que el proyecto se vea frustrado, ver afectado mi patrimonio. Como datos importantes, en el 2016 hay un histórico de más de 2.000 crowdfunding, o sea, mecanismos de financiación colaborativa identificados en el mundo, que ya habían transado 34.4 billones de dólares. Y una cifra bastante significativa que se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo por múltiples razones. Me referiré a algunas de ellas. Esta estructura de financiamiento ha resuelto un vacío que tiene la banca tradicional, y es que los startups o las iniciativas empresariales donde hay un riesgo muy alto, donde precisamente esas iniciativas no tienen una trayectoria importante, no tienen historial crediticio, no pueden dar garantía de esa apuesta que están haciendo. Para el sector financiero tradicional resulta no ser tan, tan interesante financiar ese tipo de proyectos, y uno y me pongo ahí, que ha sido empresario, que ha tenido emprendimientos, que ha tenido aciertos y desaciertos, muchas veces se encuentra que, o encontraba ya, porque digamos que va cambiando la dinámica y las lógicas, y uno con la experiencia va entendiendo que en últimas el tema del dinero es muy importante, pero no es el factor principal. Pero desafortunadamente el sistema financiero colombiano no ha entendido esa lógica. Por eso los emprendedores y los startups acudimos a ángeles inversionistas, a financiación con familiares, con amigos, en fin, y últimamente a estas plataformas de financiación, y enseguida ustedes en pantalla están viendo a Docenso, que es el ejercicio de plataforma, el ejemplo más palpable que tenemos en el sistema único colombiano, una iniciativa de la Bolsa de Valores de Colombia, un crowdfunding de financiación. Entonces, cuando vas a iniciar, que no tenés historial crediticio, que solamente tenés unas expectativas, que tenés un modelo de negocio, digamos, técnicamente muy bien fundamentado, pero que todavía no ha salido del mercado, y el mercado es el que va a validar el éxito o no de esa iniciativa, estos mecanismos de crowdfunding se convierten en la herramienta más trascendental y más importante para poder realizar esas operaciones y poder llevar a la materialización de esos emprendimientos, indistintamente de que sean exitosos o no, pero al menos sí ponen en marcha la operatividad del proyecto, de la iniciativa de que se trate. Entonces, uno hablar de 34.4 billones de dólares es una cantidad muy, muy significativa, y nos vamos a encontrar en algunos, vamos a ver si de pronto nos da el tiempo de ingresar a la plataforma de Docenso para mirar cómo funciona y cuáles son, pues, como las operaciones que se realizan allí. Ya pasando a un segundo momento, en la estructura del modelo nosotros vamos a encontrar, y aquí quiero hacer pues como unas observaciones que hemos encontrado en la práctica de mirar ese tipo de modelos de financiación. Vamos a encontrar esencialmente tres sujetos en la estructura: el financiador, o sea, el que está dispuesto a invertir el dinero en el proyecto; el receptor de esa inversión, o sea, el emprendedor o la empresa, la MIPYME, normalmente son pequeñas empresas que requiere de esa inversión; y en el centro vamos a encontrar el intermediario, que es la plataforma tecnológica que permite acercar a ese inversionista con el receptor de esa inversión. Digamos que en términos de estructura de la operación vamos a encontrar esos tres roles, esos tres sujetos, y en esos tres roles o en esos tres sujetos pues vamos a ver que hay una proliferación de contratos,
porque hay unas relaciones jurídicas contractuales simultáneas entre la plataforma y el inversionista, entre la plataforma y el receptor de esa inversión, y entre el receptor de la inversión y el inversionista. O sea que mínimamente vamos a encontrar en esa relación de operación tres relaciones jurídicas. La relación jurídica entre el inversionista, o quien hace el aporte económico, mejor, para no utilizar el término inversionista en sentido estricto, quien hace el aporte económico, y el receptor, depende del tipo de crowdfunding que estemos realizando, y enseguida vamos a decir cuáles son. Ahora, en lo que tiene que ver con la regulación, pues en Colombia está regulado en el decreto 1357 del 2018. Ahí está la regulación del crowdfunding financiero. Quiero hacer énfasis en eso, del crowdfunding financiero, porque cuando hablemos de crowdfunding social, pues vamos a encontrar que no requiere ningún tipo de regulación, y asimismo está establecido en el decreto 1357 del 2018. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la relación contractual que surge entre los tres actores que tiene esta operación? Entre la plataforma y el receptor, se habla de una relación de corretaje regulado en el artículo 1340 del Código de Comercio, porque es el que acerca al inversionista con ese receptor, hace las veces de intermediario para que ese inversionista, quien formuló su proyecto, tiene su empresa, su emprendimiento, pueda recibir esos recursos. Ese intermediario, corredor, pues va a recibir una remuneración, ya establecido pues en el artículo 1340 del Código de Comercio, por realizar esa operación. Ahora, la relación que hay entre la plataforma y el inversionista, o el depositante de los recursos, mejor, porque inversionista quiero utilizar ese término solamente para el crowdfunding financiero. Los otros no necesariamente son inversionistas en el crowdfunding social. Entonces, esa relación jurídica que surge entre la plataforma tecnológica y el inversionista es una relación que puede ser civil o comercial, dependiendo del crowdfunding que vayamos a operar. Si el crowdfunding es financiero, pues podríamos hablar de una relación comercial, o de una relación civil en caso de ¿qué? En caso del crowdfunding social. En todo caso, esa relación, indistintamente si es para un crowdfunding financiero, si es para un crowdfunding social, esa relación plataforma o intermediario, inversionista o colocador de los recursos, es una relación de mandato. Y en esa relación de mandato, dependiendo si es comercial o si es civil, pues tendrá unas implicaciones jurídicas completamente distintas y propias de cada una de esos estatutos jurídicos. Y ahí surge una tercera relación, que es la relación jurídica entre el receptor y el inversionista, o quien entrega los recursos, el financiador. Y esa relación jurídica también depende del tipo de crowdfunding. Si es un crowdfunding de financiación, pues esa relación jurídica es una relación de índole comercial, donde se mira si es un crowdfunding financiero de valores, o si es de deuda. También eso va a dar una categorización de saber que esa relación jurídica que se da ahí es de inversionista o es de acreedor. Pero si es un crowdfunding social, vamos a encontrar que ese crowdfunding social es de donación, y esa donación pues la vamos a encontrar regulada en el artículo 1443 del Código Civil. Ahora, para hablar de los tipos de crowdfunding, hay dos grandes grupos que se han venido decantando pues y construyendo durante la configuración de estas
plataformas. Y es un crowdfunding social y un crowdfunding financiero. En ese crowdfunding financiero podemos encontrar dos grandes subcategorías o especies. Un crowdfunding financiero de deuda y un crowdfunding financiero de inversión o de valores. Ese crowdfunding financiero de deuda implica que el inversionista, es decir, quien pone el dinero, está prestando ese dinero en unas condiciones financieras previamente establecidas y conocidas por él, donde se le otorga una remuneración por hacer esa inversión, se le da un plazo de pago, puede ser pago de intereses y de capital, puede ser un pago de intereses y al final pagarle el capital, puede ser un pago de al final pagarle los intereses y el capital, y puede tener también plazos de gracia en la operación. Toda esa estructuración financiera previamente está establecida, es de conocimiento del inversionista, y el inversionista, pues si decide realizar la inversión en ese proyecto, pues aceptará todas estas condiciones. Ahora, hay otro crowdfunding financiero dentro de ese grupo financiero, otra especie, que es ya como inversionista o como accionista del proyecto, quien participa no solamente en las utilidades, sino también en las pérdidas que pueda tener ese emprendimiento o ese proyecto. Y también esa relación jurídica pues estará determinada por el Código de Comercio, dependiendo del tipo de sociedad que se constituya. Pues si es una sociedad, normalmente es una sociedad por acciones simplificada o una sociedad anónima, entonces tendrá unas acciones y también se establecerá qué tipo de acciones son. Normalmente son acciones ordinarias que se entregan. Hay otras en la estructuración financiera del proyecto, se puede establecer que sean solamente acciones preferenciales, donde no hay derechos políticos, solamente hay derechos económicos, y en fin, todo esto queda estructurado previamente desde conocimiento del inversionista. Aquí quiero resaltar lo siguiente, y es que ese crowdfunding financiero es el que está regulado en el sistema jurídico colombiano, y es el que está regulado en el decreto 1357 del 2018. Ese es el que está regulado. Ahora, el crowdfunding de donación, el crowdfunding social, que puede ser de donación o puede ser de recompensa, no está regulado en el sistema jurídico colombiano. ¿Cómo funcionan estos crowdfunding de donación o de recompensa? Ese crowdfunding de donación funciona para proyectos sociales, por eso normalmente se dice que son, bueno, están dentro de la categoría de crowdfunding social mejor. Esos crowdfunding o esa financiación colaborativa de tipo social, precisamente lo que busca es una contribución económica, generalmente, para un propósito social, donde quienes realizan esa contribución económica no están esperando una retribución o un rendimiento a cambio, ni mucho menos ser accionistas o socios de una compañía. Entonces, podemos tener un proyecto, una iniciativa social que consista, pongo un ejemplo, que consista en otorgarles becas o beneficios económicos a los estudiantes de un municipio para que accedan a educación superior. Hacemos la campaña, recogemos los fondos, y quienes aportamos allí, pues no estamos esperando una retribución económica. Estamos haciendo es una labor social, y es un crowdfunding porque hay una financiación colaborativa para un proyecto social, y ese sería un ejemplo de donación, ¿sí? Dentro del crowdfunding social hay otro que es el de recompensa. Este de recompensa tiene más apariencia de una relación comercial, pero no alcanza a ser financiero. Me explico. Nosotros podemos sacar un emprendimiento donde vamos a prestar un servicio o vamos a vender un producto, pero nosotros en este momento no tenemos cómo realizar la producción o la puesta en marcha de ese emprendimiento. Resulta que ese producto, para ser prácticos, nosotros hemos establecido que lo vamos a sacar al mercado en 100.000 pesos,
todavía no está en el mercado, nosotros somos quienes lo vamos a crear, pero no tenemos cómo sacar esa producción. Necesitamos 100 millones de pesos y las personas que hagan partícipes de esa iniciativa, el producto no se lo vamos a dar a 100.000 pesos, sino que se lo vamos a dar a 60.000 pesos. ¿Sí? Digamos que es una especie de venta anticipada, donde yo lo primero que hago es recaudar el dinero para poder mandar a la producción, en el ejemplo que estoy planteando de producto, y esa es la recompensa. Mire que ahí sí hay una recompensa porque yo espero el producto, o sea, no espero un rendimiento económico, no espero participar de la empresa o como accionista de la iniciativa, sino que espero es el producto en unas condiciones especiales por haber que aportado anticipadamente a esa iniciativa. Este crowdfunding, esta financiación colaborativa de tipo social, no está regulado por el sistema jurídico colombiano. La operación que se realice en plataformas no está vigilado por la superintendencia financiera y no necesariamente tiene que ser mediante plataformas. La definición que da el sistema jurídico colombiano mediante el decreto 1357 del 2018 pone como uno de los elementos de la definición la plataforma tecnológica, digamos que es la herramienta más expedita, la que ha permitido que este modelo de financiación colaborativa tenga un crecimiento exponencial y significativo y que eso haya tenido un impacto muy, muy importante en todo el ecosistema del emprendimiento, porque ha permitido financiar un gran número de iniciativas, un gran número de proyectos y respaldar a un gran número de emprendedores con capital del público que no proviene de la banca tradicional, pequeños aportes que, digamos, una persona promedio podría realizar ese tipo de inversiones y que hay una pluralidad de inversionistas o de personas que depositan esa confianza en poner parte de su patrimonio para que esos proyectos se realicen. Ese ha sido, sin lugar a dudas, una herramienta muy, muy exitosa para poder subsanar ese vacío que tenían las fuentes de financiación en estos proyectos de alto riesgo. Bueno, en fin, ya me referí, sin historia crediticia, con muchas dificultades para poder empezar, ha sido una gran solución. Me quiero referir en este momento de la charla a un emprendimiento, una startup de financiación colaborativa en el sector inmobiliario. Esa startup va a salir con muchísima fuerza, ya está en trámite el aval ante la superintendencia y va a permitir que pequeños ciudadanos de a pie puedan invertir en proyectos constructivos con unas bajas sumas y incentivar significativamente toda la industria de la construcción. Va a ser muy, muy, muy significativa y sin lugar a dudas va a cambiar mucho la forma en cómo se financian tradicionalmente los proyectos inmobiliarios en el país. Ya pasando del tipo de financiaciones colaborativas que se han reconocido, quiero detenerme un poco en cómo es la operación real de estas operaciones de financiación o estos esquemas mejor de financiación. Lo podemos dividir en tres etapas. Una etapa pre-campaña, una etapa de campaña y una etapa post-campaña. En la etapa de pre-campaña hay el rol preponderante lo tiene el propietario de la MIPYME o el líder de la startup, el creador del modelo de negocio. Y allí, pues, él tendrá que hacer toda la viabilidad técnica, financiera del proyecto, llevar el proyecto a punto de inversión con todos los aspectos que implica, pues, formular un proyecto dependiendo el área donde esté. Y en esa formulación de ese proyecto, donde hay unos componentes económicos, sociales, políticos, financieros, técnicos, de mercado, en fin, determinar si ese proyecto con esos estudios es técnicamente viable o no. Digamos que ese es el grueso de esa fase de pre-campaña. Posteriormente,
se tendrán que adelantar toda la revisión de los documentos técnicos y jurídicos que van a ser soporte para que esa iniciativa pueda llegar a una de estas plataformas para ser financiada por el público en general. Ese trabajo es inicialmente del emprendedor. Hay otra tarea adicional ahí, que es revisar en qué plataforma se piensa poner el proyecto, y otra tarea importante es determinar cuál es la estrategia de campaña que se va a tener para que una vez esa iniciativa sea admitida por la plataforma en la cual se va a realizar el recaudo del dinero, pues se pueda cumplir el objetivo o el propósito de esa financiación. Hay un segundo momento que es el de la campaña. Ya una vez admitido el emprendimiento, la campaña de divulgación, de crowdfunding, de recolección, pues ya del intermediario de los recursos, la estrategia de la campaña, se ejecuta la campaña y se mira si se recaudan o no los recursos. ¿Qué pasa? Que puede que los recursos se recauden o puede que no. Si los recursos no se recaudan, a quienes hayan realizado la inversión se les va a retornar ese dinero. Si la campaña cumple el objetivo, es decir, dentro del tiempo que se crea la campaña, se logra recaudar el dinero requerido, pues entonces pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de operación. Y me detengo en este punto por lo siguiente. Cuando se recaudan los dineros dentro del esquema hay que mirar que detrás de la plataforma normalmente hay una fiducia. Los dineros que se recaudan en los proyectos no pasan directamente al dueño de la iniciativa o digamos pues al emprendedor, no pasan al intermediario, esos recursos no son de él, pasan a una fiducia y normalmente esos recursos están en una fiducia de parqueo, esperando a que se defina si se cierra o no se cierra la inversión, o sea, si se cumple el objetivo de recaudo en el tiempo establecido y en el monto establecido o no. Si no se cumple ese propósito, pues la fiducia lo que hace es retornarle los recursos a esos primeros inversionistas y ahí terminaría la operación. No pasaríamos a la segunda fase, que es la fase de poscampaña. Si se cumple el objetivo, es decir, se recauda el dinero dentro del tiempo determinado en la plataforma, pasa de ser una fiducia de parqueo a ser una fiducia de administración, y ya a partir de ahí el protocolo para cederle esos recursos al receptor de la inversión, y ya en esa fase ya estamos en una fase de post-campaña donde ya lo que se da es una relación directa, contractual, un acercamiento directo entre el inversionista y el emprendimiento o el líder del proyecto, la estructuración de los documentos jurídicos legales dependiendo si es un crowdfunding financiero de crédito o de valores o de inversión de acción, se suscriben los títulos que correspondan, y ya en la ejecución de esa poscampaña, después de la ejecución del proyecto, pues vendrá el tema del pago de las obligaciones que haya adquirido el receptor de la inversión. Entonces, en términos generales, esas son las fases que tiene la operación de crowdfunding. Ahora, yo para cerrar el espacio y también dar un espacio para las inquietudes que tengan, si lo consideran, quiero resaltar que como en todo negocio y más en toda inversión financiera, siempre hay unos riesgos y es importante ser conscientes de esos riesgos para poder tomar unas decisiones inteligentes, informadas y responsables. Todas las operaciones tienen riesgos, todos los negocios tienen riesgos. Hay que ser conscientes del nivel de riesgo que tiene esa operación y saber si yo puedo exponerme o no a ese riesgo. Los riesgos que tienen generalmente todos los negocios es un riesgo sistemático. Esos riesgos sistemáticos
son riesgos de todo el sistema de operación. En este caso sería de todo el sistema de crowdfunding. Es un riesgo en este momento bajo porque es un sistema que apenas se está construyendo. Hay un nivel de confianza muy alto en estas operaciones y cada vez ve uno más plataformas que permiten que de una forma fácil y ágil ciudadanos del común y corriente, que no tienen que ser muy entendidos en temas de finanzas o en temas de proyectos, pues toman la iniciativa de invertir 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 5 millones, en fin, según su capacidad, de una forma ágil a través de una aplicación. Ese sería un riesgo sistémico, es decir, que colapse o que se encuentre un defecto funcional dentro de todo el sistema de los esquemas de colaboración en el país, que todavía no ha pasado y que es muy poco probable que pase en el corto tiempo. Hay otro riesgo que es el riesgo de liquidez. Esos riesgos de liquidez están relacionados dependiendo de la óptica donde se mire, si se mira desde el negocio, si se mira desde el inversionista. Ese riesgo de liquidez es que usted no pueda convertir de forma fácil o rápida esos títulos, esos documentos, valores que tiene en dinero para atender otras posibilidades de inversión o temas contingentes que le surja al inversionista. Si lo vemos desde ahí. Si lo vemos desde el emprendimiento, ese riesgo de liquidez es que la empresa o el emprendimiento mejor no logre recaudar el dinero o las expectativas de recaudo que tenían para poder cumplir con sus obligaciones que asumió en el crowdfunding de financiación o de crédito, o de poder entregar los rendimientos a las utilidades si es un crowdfunding de financiación pues de tipo de valores. Hay otro riesgo que es el riesgo de crédito, y es que ese riesgo de crédito implica que el startup, el emprendimiento, no logre o no tenga la capacidad de pago. En el de liquidez no es que no tenga capacidad de pago, puede tener capacidad de pago, pero no tiene cómo cumplir la obligación de forma efectiva, líquida, digamos, a través de pago del dinero. El de crédito es que no tiene la capacidad de pago, ni siquiera, o sea, no en términos de disponer de los recursos, y eso implica que tampoco tenga pues cómo pagarlos. Entonces, el riesgo de crédito implica que no hay liquidez y que indistintamente de que tuviera liquidez, pues no tendría cómo cubrir esas obligaciones. Hay otro riesgo que es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado depende de cómo se comporte el mercado, qué variables endógenas o exógenas afecten la dinámica del mercado y específicamente del sector económico en el cual se encuentre el proyecto o el emprendimiento, que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones de esa iniciativa empresarial. Un ejemplo sería que si es un producto o digamos un servicio que está sujeto a variación del dólar y hay una variación súbita en el valor del dólar, pues eso sería un riesgo de mercado. Que entre un competidor que no se tenía previsto y tome una parte del mercado considerable donde supuestamente usted iba a llegar. En fin, que hayan unas fusiones en el mercado de algunos competidores horizontales o verticales y que eso afecte la dinámica propia del mercado. Que es alguna regulación y que cambie la dinámica y el modelo de negocio, también eso es un riesgo de mercado. Hay otro riesgo que es el riesgo operativo, y ya es el riesgo de dificultades técnicas operacionales propias del modelo. En el caso del crowdfunding que se haga por la plataforma, digamos que la plataforma presente problemas, sea inoperante, que se cometa un error humano en la operación. En fin, esos riesgos también están latentes en toda operación. Y por último, me quería referir al riesgo de fraude. También hay un riesgo de fraude en todos los negocios, por eso es importante mirar y validar las iniciativas que son de nuestro interés
validar la trayectoria de la plataforma, leer los documentos de vinculación una vez ustedes crean los perfiles. Es muy dado ahora con toda la facilidad que dan las aplicaciones de usted crear un perfil, ingresar y de una vez disponer ahí de un recurso para invertir en un proyecto, y normalmente no leemos los documentos contractuales que allí están. Entonces, lo que hacemos es registrarnos, nos preguntan que si conocemos, que si aceptamos los términos, que se da por enterado, que conocemos las condiciones, las responsabilidades, les damos que sí, pero realmente nunca lo leemos, y cuando tenemos las dificultades, como nos ha pasado, de casos muy cercanos, cuando surgen las dificultades, entonces es que vamos, pedimos copia del contrato, vamos y revisamos las políticas de tratamiento de datos y nos damos cuenta de que efectivamente ahí estaba y que usted lo aceptó simplemente porque no quiso leer y quería ingresar a realizar la inversión. En este momento yo les estoy proyectando la plataforma de AdoCenso. AdoCenso es una plataforma de crowdfunding bajo la sombrilla de la Bolsa de Valores de Colombia, y en esta plataforma, esta es una típica plataforma crowdfunding, ¿sí? Mire que aquí muestra dos perfiles: invertir o financiarte. Si te quieres financiar, aquí te explican todo el modelo de negocio, ¿sí? Definir las condiciones de financiación, financiar los proyectos más importantes, crear conexión con potenciales aliados, dar a conocer la empresa, la comunidad. Aquí está toda la política y la guía de campaña que usted puede realizar para conseguir fuentes de financiación. Aquí hay unos testimonios de empresarios que han tenido un recaudo exitoso en sus campañas de financiación. Este es el perfil de las empresas, o digamos de los emprendimientos mejor, y este es el perfil de los inversionistas, digamos, personas como nosotros que no vamos a ir a recaudar dinero, sino que estamos buscando alternativas de inversión. Y acá te sale pues como cuáles son todas las campañas que hay vigentes. Miremos, por ejemplo, esta campaña. Estas plataformas lo que hacen es unos estudios previos de revisar técnicamente la iniciativa. Ellos validan si pasan los requisitos y los estudios. Normalmente estas plataformas tienen unos validadores externos que dicen que el proyecto es financieramente viable, que los estudios están bien estructurados, que validan las fuentes de financiación, la estructuración de la colocación del recaudo, y se ponen todas las condiciones. Acá, miren, nosotros si fuéramos a ingresar como inversionistas, esta es la plataforma, la información que nos va a mostrar la plataforma. Nos va a mostrar, por ejemplo, AdoCenso, ese sería el video explicativo de esta campaña, ¿sí? Nos dice los datos, nos dice que se recaudó el 100% de lo que se esperaba recaudar, que eran 400 millones de pesos, esa era la meta, recaudar 400 millones de pesos. Se recaudaron, pues imagínate, esto tenía días para cerrar, 62 días, y se cerró 62 días antes del plazo previamente establecido. Se lograron recaudar los 400 millones de pesos 62 días antes. Y la operación financiera de colocación, este es un crowdfunding de crédito, de deuda. Dice que hubo una participación de 178 inversionistas, que va a pagar una tasa fija efectiva anual del 10.5%, que lo va a pagar en un plazo de 12 meses y que tiene una garantía con el Fondo Nacional de Garantías del 70% de la colocación que realice cada uno de los inversionistas. Eso también es muy importante. No es obligación, pero sí da mucha garantía y mucha certeza cuando se tiene un respaldo como estos del Fondo Nacional de Garantías o de la obligación, porque te están garantizando que si se llegan a materializar estos riesgos de los que hablamos hace un momento, el Fondo Nacional de Garantías respalda el 70% de la colocación que haga cada uno de los inversionistas. ¿Me explico? Si yo hubiera operado en
en esta campaña, digamos que hubiese colocado 1 millón de pesos, yo tenía asegurados, indistintamente del riesgo de la operación, asegurados 700.000 pesos, el 70% de mi inversión. El 30% sería un área donde yo podría verme afectado patrimonialmente en relación con el patrimonio o la colocación que yo hago. Aquí hay unos datos más específicos sobre la operación, esto lo van a encontrar en todas y cada una de las campañas. El pago se hace trimestral, o sea que serían 4 pagos en 4 trimestres, porque dice que el plazo sería de 12 meses. Periodo de gracia no se solicitó, es posible que lo tenga. El pago de capital también es trimestral y el pago de los intereses quiere decir que te van a pagar trimestralmente según la proyección financiera que se hizo para esta iniciativa, te van a pagar trimestralmente 4 pagos, porque es a 1 año, te van a pagar intereses y capital. Y el periodo de gracia de capital tampoco hay, pero lo podría tener, que era lo que les mencionaba hace algún momento. Listo, esta es una gran plataforma. Ustedes simplemente se pueden registrar y entrar a mirar cuáles son las posibilidades que hay acá. Esta ya estaba cerrada. Vamos a mirar, por ejemplo, esta que apenas empezó. ¿Sí? Esto es, mire, para un proyecto inmobiliario, un hotel de lujo en Bogotá, 93 Luxury Suite, y plantea tiene la siguiente estructuración financiera. Dice que necesita recaudar 400 millones de pesos, solamente lleva el 1.91%, le quedan 56 días. ¿Qué pasa? Si en estos 56 días no se logran recaudar los 400 millones de pesos, se cierra la operación. Estos dineros que se han ido recaudando están en una fiducia de parqueo, se restituyen esos dineros a esos 16 inversionistas, digamos que en el caso hipotético que nadie más invierta los dineros y no pasa absolutamente nada. Dice que paga una tasa efectiva fija, efectiva anual del 10%, un plazo de 60 meses para el retorno de la inversión y también tiene una garantía del Fondo Nacional de Garantías. Dice que es del sector inmobiliario, en fin. Y miren las frecuencias de pago, las políticas de pago. Dice que hay unos pagos de intereses mensuales que no piden intereses de plazo de gracia para los intereses, que también pagan el capital mensual y que tiene un periodo de gracia de capital de 6 meses. Es decir, después de que se cierre la operación, el primer pago lo van a realizar a los 6 meses. ¿Sí? Ahora, si uno empieza a comparar estas alternativas con la anterior, mire que la anterior tenía un 10.5% efectivo anual, el retorno de la inversión en un año, esta es a 5 años, en un año, los otros pagos eran trimestrales, aquí los pagos son mensuales, no me habían pedido plazo de gracia, aquí sí me piden plazo de gracia, entonces ya depende el interés que cada uno tenga en los proyectos y también empezar a mirar el nivel de riesgo de cada uno de los proyectos para tomar una decisión de inversión. Estas operaciones están reguladas por la Superintendencia Financiera, porque son financiaciones colaborativas de financiación, o financieros, mejor dicho, no son de recompensa. Si fueran de recompensa, no están reguladas y las operaciones pues son completamente distintas. Hasta acá sería la intervención que queríamos compartir. Estos esquemas de financiación cada vez son más estratégicos para los emprendedores, cada vez toman más fuerza, cada vez más personas del común empiezan a participar de este tipo de escenarios de financiación. Usted en ese momento un CDT puede estar pagando en promedio entre el 4.5, entre el 3.8 y el 4.8. Es el promedio efectivo anual de un CDT y aquí hay unas alternativas que te están planteando en los ejemplos que vimos
una rentabilidad del 10.5% efectivo anual. Ya cada quien tomará pues la decisión en qué proyectos desea poner su capital, invertir. Y es muy importante que en el caso que vayan a realizar esas inversiones, que no tengan el conocimiento técnico, pues que se dejen asesorar por un ingeniero financiero, que le dé al menos unas orientaciones y unos elementos de juicio para que esa decisión de inversión sea mucho más objetiva y que se pueda reducir el riesgo en la operación que vas a realizar. Hasta acá sería mi intervención. Este tema es un tema muy nuevo en Colombia, un tema que apenas la regulación, ya hay una norma base, pero digamos que hay muchos vacíos y seguramente se va a empezar a proliferar otra serie de regulaciones y de normas para estas operaciones de colocación, y sin lugar a dudas es el presente y el futuro más próximo y más cercano para financiar proyectos, startups, iniciativas y pequeñas empresas que no encontrarían ese respaldo en la banca tradicional. Les agradezco mucho por el espacio, a quienes se conectaron. Espero haya sido de valor para ustedes compartir al menos conceptualmente esta estructura de financiación, y quedo atento si de pronto hay alguna observación que quieran realizar, algún interrogante. Las personas que nos están acompañando, si tienen alguna duda, pues este es el momento para realizar sus inquietudes, y si no, pues les agradecemos y esperamos que nos sigan acompañando los martes a las 5:30 de la tarde, que hemos estado presentando distintos temas de mucho interés. El de hace 8 días también fue un tema muy interesante. El viernes hablamos de los amparos a las garantías de los compradores de vivienda, también un tema con mucha vigencia, de mucho interés, que entra a regir plenamente el 22 de febrero del próximo año. Esto va a revolucionar y a cambiar las variables de compra de nuevas viviendas. Y el martes anterior habíamos hablado de todo lo que tenía que ver con la factura electrónica y la circulación de la factura electrónica como tal. Entonces, quedamos atentos. No hay comentarios, no hay inquietudes. Les agradecemos acompañarnos el día de hoy, y bueno, hasta que podamos volver a compartir. Una feliz tarde.